ténganme paciencia, estamos armando toda la logística y ya empezamos a hablar. Y ahí, muy bienvenidos al Instagram. Muy bien. Muy bienvenidos al Instagram de Bioneurovida. Sí, y también a la gente de la fundación que está en el Zoom. Así que bueno, vamos a hablar de cuáles son las bases de una terapia complementaria basada en neurociencia y medicina ancestral. No le pusimos la segunda frase en la publicación porque era muy largo. Antes de empezar y para dar un tiempito a que la gente del Instagram se vaya subiendo y la gente del Zoom también, voy a contarles un poquitito quién soy yo, qué es lo que hago. Mucha gente me conoce, sobre todo los de mi página, pero no todo el mundo de las otras páginas. Yo soy Ana Paz, soy científica, me dedico a la neurociencia aplicada al comportamiento humano. Y también me dedico a la sanación desde toda mi vida porque medito desde muy chiquitita, desde los 7 años. Es decir, que soy del mundo de la sanación en primer término y en segundo término del mundo científico. Y en los últimos años se han desarrollado muchísimos descubrimientos, muchísimos, que nos hablan de cómo funcionamos, por qué nos enfermamos, cómo aprendemos. Y en base a esto, ¿sí? Para los que van entrando estamos charlando, ¿sí? Todavía no empezó la charla, estoy contando un poquitito. En base a estos grandes descubrimientos que se hicieron, se pudo finalmente empezar a pensar en las pautas de utilizar estos conocimientos para la gestión de la salud. Entonces, hoy, 2025, a 60 años de los primeros grandes descubrimientos de neurociencia aplicados al comportamiento humano, no es que antes no se hablara, no se supiera, no se investigara, pero bueno, sabemos que la época de la Segunda Guerra fue como la gran explosión de la tecnología que nos permitió empezar a investigarnos científicamente. Y este concepto de neurociencia, el sistema nervioso como una ciencia, para nosotros en Occidente no tiene tantos años, tiene así como menos de 100 años de tiempo. En Oriente sí se hablaba de esto, no de sistema nervioso, se le ponían otras palabras, ¿sí? Vayan, para los que van entrando, estamos charlando, ¿sí? Estamos charlando un poquito de lo que hacemos y de lo que yo hago. Se hablaba mucho del desarrollo de la conciencia, de cómo funciona la conciencia, de los pasos de la evolución, pero acá en nuestro mundo la neurociencia es una ciencia muy nuevita, bastante jovencita. Sin embargo, ya tiene bastantes años, sobre todo después del 2000. Después del año 2000, gracias a la nueva tecnología, a la electrónica y a la fibra óptica y hay un montón de cosas que se desarrollaron asociados a la computación, es que finalmente realmente podemos tener suficientes pautas para saber bastante de nosotros. ¿Sabemos mucho? Sí. ¿Sabemos todo? No. Los científicos somos súper humildes a la hora de decir, de dar premisas certeras, ¿sí? Más bien siempre hablamos de un proceso en movimiento. ¿Sí? Hola a todos, hola los que van entrando. ¿Sí? Siempre hablamos de un proceso de aprendizaje, un proceso en movimiento, de lo que se va sabiendo. Nunca damos certezas absolutas porque sabemos que mañana se puede descubrir algo más. Vamos hablando de lo que vamos sabiendo y de lo que vamos pudiendo hacer. Vamos a esperar hasta 7:05, 2 minutitos más antes de salir. Por otro lado, me voy a presentar un poquitito yo, les dije que soy Ana Paz, tengo mi propia institución Bioneurovida, también trabajo en la Fundación Potencia, me dedico a la investigación de respiraciones y sistemas terapéuticos. Tenemos más de 52 respiraciones investigadas, de uso científico, terapéutico y espiritual. Me dedico a la investigación de la relajación, respiración y meditación, no la meditación, sino las múltiples meditaciones del mundo, más de 30 investigadas, cómo funcionan, qué mueven, qué neurotransmisores, qué es lo que produce en nosotros. También soy la fundadora junto con un grupo de muchos científicos, más de 30, lo que pasa es que la mayoría ya se nos fue de este mundo porque eran mucho mayores que yo, ¿sí? Y yo quedé un poco a cargo de enseñar esto. Y tenemos desarrollado la primera terapia complementaria basada en neurociencia y medicina ancestral. Y debo decir que me dejaron antes de tiempo, ya que
Muchos se fueron hace 10, 15, 20 años y en los últimos años fue cuando realmente hubo una explosión y lo más importante, el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad que nos permite comprendernos, ¿sí? Uno de los graves problemas a la hora de incorporar, a la hora de incorporar nuevos conocimientos es que los entendemos desde el paradigma viejo, desde ideas antiguas, desde ideas que no nos permiten pararnos en la visión nueva de esta nueva realidad, ¿sí? Hay que reconocer que las últimas generaciones, mientras que me incluyo, pasamos de algo de muy distinto hasta el día de hoy. A mí me encanta la frase de mi abuelo que decía que él pasó de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, ya son 7:05, vamos a empezar con nuestra charla. Permítame moverme un poquitito para hacer algo. Ahí está. Un segundito. Tengo que grabar esto que está acá atrás y no lo logro, perdón. Bueno. Bienvenidos a la Masterclass. ¿Cuáles son las pautas hasta hoy? Como científico siempre me atajo de hasta hoy, de una terapia complementaria basada en neurociencia y medicina ancestral. Primero vamos a poner la palabra terapia o gestión de la salud. ¿Por qué es importante? Porque hay mucho descubrimiento científico, hay mucho descubrimiento neurocientífico. Y desde el año 45, o sea, hace 60 años atrás, en que se hizo mucho hincapié en la manipulación de la mente humana. Manipular y sanar no es lo mismo. Esto es muy importante, porque hay mucha tecnología hablando de reprogramación, de desprogramar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de neurociencia y de esas palabras. Entonces, lo primero que vamos a ponernos de acuerdo es, vamos a hablar de salud, bienestar y evolución de la conciencia humana, no de simple tecnología neurocientífica, porque tecnología hay mucha. Tecnología para manipular cabezas hay muchísima. La neuropublicidad es una cosa súper desarrollada, pero eso no significa que contribuya a nuestra salud. Ahora vamos a hablar de neurociencia. La neurociencia usa varias palabras que son conocidas pero con un nuevo sentido. Hablamos de reprogramar, hablamos de desprogramar. Del Zoom. Hablamos de deconstruir, hablamos de recuperar, hablamos de decodificar. Esas son 5 de las más conocidas. Hay algunas más, pero esas seguramente ya las escucharon. Cuando hablamos de esto, tenemos que preguntarnos cómo llevar esto a la salud. Y lo más importante, reprogramar qué, desprogramar qué, deconstruir qué, reconectar qué. ¿Sí? Porque lo que se descubrió en los últimos años, especialmente antes del 2000, que mucha de la tecnología que se había planteado como buena terminó siendo más tóxica que positiva. Entonces empecemos primero con algunas pautas importantes de qué tenemos que entender para entender la tecnología nueva, la tecnología del 2025 de la gestión de la salud. En primer término, nosotros pensamos, sentimos, nos movemos gracias a el sistema nervioso. Neuronas, tejido glial, neurotransmisores. Si tenemos una ACV y muere parte del sistema nervioso, todos sabemos lo que pasa, dejamos de sentir, dejamos de movernos, dejamos de pensar. Por lo tanto, trabajar en nosotros, trabajar en la modificación de quienes somos, trata de modificar las redes neuronales. ¿Sí? Y esto lo dice alguien que cree absolutamente en la energía, así que si acá hay locos de la energía, fanáticos de la energía, fantástico. Estamos en una escuela donde creemos en que todos estamos unidos por el mundo cuántico, pero en el mundo biológico, acá en este cuerpito, somos biología. Por lo tanto, si vamos a hablar de transformarnos, de transformar el que somos, vamos a empezar a hablar de cómo transformamos nuestras redes neuronales y todo lo que implica neurotransmisores, hormonas, células gliales, ¿sí?
Y no solamente de lo que está acá en la cabecita, sino de todo el sistema nervioso, el sistema cardíaco, difuso, el sistema entérico-intestinal, todas las múltiples evoluciones que hay adentro de nuestro cráneo. A ver, ¿cómo intervenimos en ese lugar para transformar? Segundo concepto muy importante. Nosotros tenemos un gran mapa de vida dentro de nosotros. Nosotros caminamos en un mapa de vida. No es un mapa mental, ni siquiera es un mapa emocional, ni siquiera es un mapa sensorial, ¿sí? Sino que es un mapa biológico, senso, neuro, emocional, mental, ¿sí? Nuestro mapa no es 3D, sino que es 50, somos complejísimos. Primero porque somos epigenéticos, es decir, nuestros ancestros, nuestro transgeneracional condiciona quienes somos. Venimos a este mundo adaptados al mundo que tenemos que vivir. Y eso significa con un condicionamiento de cómo viene estructurada nuestra red neuronal original, de qué tipo de neurotransmisores solemos usar para adaptarnos o no a la realidad. Y además venimos condicionados por una humanidad y por un planeta. ¿Sí? Tenemos todo el historial genético que hace que tengamos programas establecidos de cómo inscribir nuestro mapa. Nosotros no hacemos lo que queremos con el mapa. El mapa tiene reglamentos, ¿sí? Y este mapa puede ser intervenido como lo permite y no como se quiere. Por lo tanto, cuando hablamos de autotransformarnos, vamos a hablar de armar y desarmar, armar y desarmar. Este mapa que tiene herramientas que vienen de saber. Eso es importante. Nosotros tenemos que entendernos, ¿sí? Para saber cómo transformar. Ahora, una vez que tenemos esta idea, la pregunta es, ¿y cómo se inscribe este mapa? ¿Cómo se arma? Bueno, ya aceptando que venimos con un pedacito del mapa con nosotros cuando nacemos, y no vamos a hablar de las múltiples fuentes, eso lo vemos en las charlas en transgeneracional, vamos a empezar sobre ese planito y sobre esas herramientas que vienen a preguntarnos ¿y cómo lo construyo? Obviamente empiezo a construirlo desde el mundo biológico sensorial. Los bebés no tienen mente todavía, ¿sí? Un bebé en la panza todavía no piensa. Un bebé no sabe decir palabras hasta después de los 2 años o por ahí. Hay más precoces, menos precoces, pero por ahí. Empezamos a estructurar en frases a los 2, 3 años. Y empezamos a tener una conciencia del afuera y a construir al otro como otro después de los 3 años. Y recién a los 6 empezamos a ver a los pares como pares, ¿sí? Por lo tanto, nuestro mapa se construye del principio a través de estímulos biológicos, cuánto abrazo, cuánto upa, miradas, todo lo social, frío, calor, abrigo, y también a través de lo sensorial, es decir, lo que siento y lo que experimento. Esto significa que lo que entra en nuestro cuerpo es muy importante. Lo que siente nuestro cuerpo es muy importante. De hecho, hoy se habla de tecnología corporal, ¿sí? Se habla de los alimentos como constructores de quienes somos. Y después, nuestro mundo experimental. Yo experimento, aprendo. Experimento, aprendo. Y esa es la base de quién soy. Entonces acá vamos a dar una ley neurocientífica antes siquiera de empezar de hablar de tecnología, ¿sí? Porque esto es importante. Si hablamos de una terapia, de una gestión humana, la palabra terapia o gestión es sinónimo de tecnología de trabajo. Saber de neurociencia no nos sana. ¿Nos sirve? ¿Nos ayuda? ¿Nos acomoda un poco? ¿Nos libera de un montón de dudas? Sí, pero no nos va a sanar saber. Necesitamos tecnología de trabajo, sabiendo los reglamentos sobre los que trabajamos. Entonces, uno de los grandes reglamentos es nuestro mundo senso-neurológico. Sensaciones, emociones, percepciones son la base del aprendizaje, ¿sí? Eso construye lo que después va a permitir que pensemos en ideas, en pensamientos, que construyamos palabras. Por lo tanto, el pensamiento es casi lo último que llega a nosotros. Y no es que pasamos de emoción a pensamiento. El mundo sensorial, perceptil, nunca deja de educarnos. Siempre nos va a educar. El pensamiento es lo último que adquirimos, ¿sí?
es lo que después nos va a educar. Y nunca va a ser tan pesado como el mundo sensorial. Y ahora van a ver por qué. Una vez que tenemos esta idea, ¿sí?, y colocamos las emociones en el lugar correcto, voy a darles una segunda idea súper transformadora y que la neurociencia la está diciendo a los gritos hace años y nadie la escucha. Y es, no existen las emociones tóxicas. Solo existen las sensaciones, percepciones y emociones. ¿Por qué? Porque lo lindo me encanta. A mí también me encanta lo lindo, a todos nos gusta. Pero chicos, si no tengo ansiedad, no voy a saber que no tengo la herramienta para enfrentar el mundo, o no voy a saber que hay cosas en el mundo que no puedo reconocer. Si no tengo angustia, no voy a saber que estoy viviendo una pérdida. Si no tengo tristeza, no voy a saber que hay algo que realmente me duele profundamente. Entonces, claro, las emociones a largo plazo, la tristeza a largo plazo, la angustia a largo plazo, ¿sí?, es sinónimo de estrés crónico o de trauma. Y de nuevo, todos pensaron que yo iba a decir, esa es la que me enferma, no. Si yo tengo una tristeza a largo plazo, es la única manera de darme cuenta que estoy anclado en un trauma. Que estoy anclado en lo que espiritualmente llamaríamos un apego y lo que neurológicamente llamamos hay un trauma, hay una red neuronal escindida, hay un engrama y distintas palabras que hablan de y hay algo que se te enquistó. Hablando de palabras bien criollas, algo se me trabó ahí. Entonces, toda emoción, si está a largo plazo, solo me habla de mí, solo. Todo el tiempo me habla de mí. Si no, ¿cómo sabría quién soy, qué siento por mí y qué siento por el mundo? Este es un punto importante. Tenemos un mapa en el que caminamos todo el tiempo, tenemos emociones que son la gran herramienta de percepción de la realidad, de sensorialidad de la realidad, ¿sí?, el mundo neurosensorial. Ahora, a partir de ahí, empecemos con algo mucho más grande. Estamos diseñados para aprender y avanzar, aprender y avanzar. No hace falta enseñarle a un bebé. Hasta los 21 años estamos programados al impulso del ser. Quiere decir que si no lo trabamos demasiado, le ponemos los límites correctos y armamos una gestión media sanita, la persona avanza. ¿Por qué muchas veces no puede avanzar? Bueno, el entorno no es el correcto, o epigenéticamente o transgeneracionalmente venimos condicionados a no hacerlo. ¿Puede pasar? Sí. Si venimos de una serie de familias que fuimos esclavos o fuimos en trata de personas o de blancas, como le pasó en la India a la gente que era de la casta baja, como pasó en Estados Unidos y en otros países donde hay esclavos, pasa que allá es muy notable y todos lo vemos en películas y podemos observarlo, ¿sí? Eso va a tener una consecuencia en nosotros que debe ser educada, revertida, trabajada, hasta que rearmamos y reprogramamos un nuevo mapa de vida, ¿sí? Ahora, este impulso dura hasta los 21. Después de ahí, el que creó el impulso propio y tiene una correcta, ¿sí?, un correcto funcionamiento de la dopamina, de la serotonina, de la testosterona, de la acetilcolina, de la vasopresina y otros neurotransmisores que son los que nos permiten el impulso y parar, el impulso y parar, vamos a seguir teniendo impulso de vida. Y hay personas que tienen 80 años y no las para nadie, ¿vieron? Porque sigue y nunca se detiene. Entonces la perfecta gestión de este mundo de neurotransmisores, este mundo de neuromapa, ¿sí?, depende cómo hayamos construido ese mundo, es que vamos a seguir o no con el impulso. Por lo tanto, transformar a personas que están decaídas, que están deprimidas, que están ansiosas, se trata otra vez de reconstruir las redes neuronales, de construir el mapa y volver a reprogramar este impulso. ¿Cómo se reprograma este impulso? Vamos a empezar con algo muy elemental, ¿sí?, que los antiguos lo sabían y que es tan obvio, está al alcance de todas las miradas y la mayoría se olvidó, ¿sí? Y es, si nuestro mundo sensorial es la herramienta que tenemos para movernos en el mundo, nuestro mundo sensorial debería estar siempre activo. No es que tengo que sentirlo todo el tiempo. Tiene que estar en posibilidad de ser activado y de ser enseñado y aprendido todo el tiempo para poder moverme y resolver el mundo. Si yo siempre veo la realidad como es, voy a poder estresarme y desestresarme, activar y desactivar, trabajar, volver a casa y descansar, hablar con ustedes, saber que nadie me está
no sé, queriendo matar y voy a estar relajadísima. Es un ejemplo tonto, pero bueno, hay gente que tiene miedo a hablar en público. Entonces es mi mundo, mi evaluación de la realidad es directamente proporcional a mi capacidad de adaptarme y resolver el mundo. Entonces, ¿qué dice la neurociencia? Lo primero que tenemos que ver es por qué no pasa. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, ¿existe la posibilidad de que se desacomoden o desactiven nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones? Y en segundo término, si están desactivadas, ¿qué pasa? Una de las cosas principales es que empezamos a ver el mundo de cualquier manera y no como es. Por supuesto, el mundo tiene que ver con nuestros juicios, nuestra experiencia, pero empezamos a vivir en un estado de ego, o sea, de pensamientos escindidos de la capacidad sensorial de evaluar la realidad. Quedó atrapado en ideas que pueden o no tener algo que ver con la realidad. Entonces, lo primero que dice la neurociencia es hay que aprender a reconectar, conectar emociones. Y hay que aprenderlas si no tuvimos la oportunidad de aprenderlas. Entonces, hablemos de 3 posibilidades emocionales, porque esta es una charla, pero rapidito se los puedo explicar. Cuando, por ejemplo, apagamos y encendemos emociones. Ahora, en este momento, para que ustedes me escuchen a mí, necesitan apagar todo pensamiento que molesta y toda emoción que vaya a molestar. Si no pudieran, tendrían déficit de atención. Tenemos que elevar lo suficiente el estrés, lo suficiente el cortisol, lo suficiente la acetilcolina, lo suficiente para poder conectarnos a este presente. Eso es positivo, eso es buenísimo. Gracias a eso podemos prestar atención y es en gran parte lo que nos hace humanos, prestar atención y estar acá en este presente. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento podemos perder otro tipo de sensaciones o emociones? Por ejemplo, si tenemos a alguien enfermo en la familia. Es un ejemplo simple. Tenemos una abuela con Alzheimer que vive con nosotros, con cierto estado de violencia, está perdida y yo soy un niño. Voy a tener que prestar atención porque hay algo muy grave sucediendo en mi casa, sucediendo en este momento. Por otro lado, voy a tener que anular necesidades propias porque justamente esto que sucede va a hacer que yo no puedo estar pensando en ¿a qué quiero jugar? O ay, me distraigo, total hay un adulto cuidando. Yo voy a transformar. Y si esto dura varios años, sobre todo en mi infancia, puede que yo pierda la capacidad de sentir lo que quiero, la capacidad de estar en paz, termine con estrés crónico y después cuando mi abuela ya no esté yo tenga estrés residual. ¿Qué quiere decir? Que una parte mía ya está contaminada, envenenada porque ese estrés no me permitió desintoxicar bien el cuerpo porque siempre estaba en alerta. Esto no lo vamos a explicar hoy, pero estrés crónico, una de las cosas que hace es no permitirnos reposar para poder bajar, para poder limpiar, para poder reparar el cuerpo. Puede que estemos un poco enfermos, incluso, porque como no podemos reparar y el sistema inmunológico quedó ahí, no sé qué hacer, estás todo el día peleándote contra algo, estás siempre en alerta, nos va a afectar. Y puede ser que sobreactivamos ciertas sensaciones y emociones y desactivamos otras que son propias y las perdemos. ¿Se pierden de todo? No. Porque ese poquitito que aprendí queda en alguna parte de una red neuronal que es descartada porque no es el momento de estar utilizándola. Pero si yo no hago un pequeño esfuerzo para encontrarla, probablemente nunca se conecte. Y yo después de adulto, sea un adulto que se desconoce a sí mismo, que está todo el día alerta y que está siempre buscando dónde está el peligro, qué va a pasar, y que quizás tenga el hábito aprendido de que la misma familia es mi depredador. Es decir, mi familia es donde está la toxicidad. Entonces, cada vez que tengo pareja, busco roña, estoy mal, o hago algo para pelearme, tengo hijos y no puedo aflojar, o empiezo a hacer peleas dentro de la familia, y hago que los hijos se peleen con el padre o con la madre, o me pongo loco o loquita, y decís, ¿qué pasa? Y es lo que aprendí. Y tengo emociones escindidas, ¿sí? Es decir, apagadas, que no me permiten ver que esta realidad ya no es esa. Esa realidad pasó y esta es la nueva. ¿Pero qué pasó? Yo armé un umbral, armé un mapa de vida donde eso no existe. Algo mucho más grave, si tienen un accidente, si tienen un trauma profundo, puede ser que algo se haya apagado
porque quedaron traumados, no vamos a hablar de trauma, y yo quedé con la incapacidad de sentir o no sentir, o escindí parte de mi realidad para poder seguir adelante. Dolor no sigo, y ahí anulo, no a propósito, sino como un sistema natural defensivo esa realidad. Entonces, lo primero que la neurociencia dice, tenemos que aprender a conectar, reconectar sensaciones, percepciones y emociones. Después tenemos que aprender a reubicarlas en el mapa para que el mapa vuelva a experimentarse. Porque por más que yo traiga una emoción, ¿sí?, si no lo puedo hacer viable en el mapa, voy a tener como una disociación entre lo que siento y entre lo que vivo. Voy a tener como dos mundos. ¿Cómo se conectan las emociones, chicos? 50 años buscando tecnología. No poco. ¿Saben por qué? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes descubrieron que no pueden poner límites. Porque en casa tenían, por ejemplo, una abuelita con Alzheimer. Vamos a hacer nada intencional, hoy todo muy inocente. ¿Sí? Claro, no podían gritar, no podían hacer lío, no podían hacer berrinche. Los papás estaban muy ocupados con trabajar, con estar, con ocuparse de esta situación. Y aprendieron que no berrinche, no gritar, no enojarse y un poquito hacer de adultos y ayudar en casa. Si yo, por ejemplo, los hago enojarse, gritar y golpear un almohadón, ustedes dirán, sí, hay que aprender a enojarse, hay que poder aprender a poner ese límite que si bien aprendiste. Pero ¿sabés lo que va a pasar si haces eso? Es que, como hay una programación que dice que no se debe hacer y lo forzamos en el mundo real, va a haber un desdoblamiento de redes neuronales. Porque una va a levantar el estrés, porque va a decir, no, eso no se debe, eso no se debe, eso no se debe. Y después de hacer algo como eso, vamos a estar muy estresados. Nuestra mente se va a limitar, porque el estrés, yo les dije, para prestar atención, para accionar, para sentir lo que tiene que sentir ahora, tiene que anular un montón. Si ustedes lo obligan a elevar el estrés, sobre todo, por ejemplo, en mi estado de lucha, en mi estado de pelea, el estrés se va a elevar tanto que nos va a anular la capacidad realmente de aprender de la situación. En vez de estar relajado, vamos a estar más estresados. No pasa siempre. ¿Sí? Estamos hablando de trauma profundo, de anulación emocional. Si yo ayer me peleé con alguien, yo digo, ay, tengo que sacar el enojo afuera, voy a mi terapeuta, saco el enojo, perfecto. Pero eso fue ayer, eso fue el mes pasado, no pasa nada. Ahí sí, porque no hay una anulación neurosensorial. Hay simplemente un evento que necesita ser elaborado. Cuando uno tiene el mapa mental, cuando uno tiene el mapa emocional, cuando uno tiene el mapa sensorial y le pasa algo, se puede trabar por el estrés. El estrés trabó todo. Voy, bajo el estrés, lo elaboro, lo hablo, lo cuento, busco a alguien que me ayude a gestionar y pasa. Todo funciona. ¿Por qué? Porque tengo mapa. Pero estamos hablando acá de que puede ser que no. Acá no estamos hablando de una simple gestión de coach. Estamos hablando de, ¿y si algo realmente se dañó? ¿Qué dice la neurociencia que hay que hacer? O sea, la neurociencia dice que cualquier tecnología, por más buena que parezca, si nos eleva demasiado el nivel de estrés, solamente nos perjudica. Chao. Y además, si yo repito algo, creo un hábito. Entonces yo, por ejemplo, le pego algo, voy a crear el hábito de golpear. Complicado. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de, entonces, ¿qué tecnología? Y tenemos que crear una tecnología que pueda entrar al lugar correcto, a la red correcta y desarmar, desprogramar. Y acá tenemos nuestra segunda palabra. La primera palabra era reconectar. Reconectar emociones, sensaciones y percepciones. La segunda palabra es desprogramar. ¿Qué desprogramamos? Sistemas defensivos que tienen el mensaje de esto no, esto hay que taparlo. ¿Quiénes llevan ese mensaje? Neurotransmisores, el sistema nervioso. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros siempre vamos a hacer lo que sea para resolver el mundo que tenemos que vivir. Y una vez que lo resolvemos, si dura poco tiempo, volvemos a la realidad de nuevo. Ahora, si dura mucho tiempo, como 6, 7 años, por ejemplo, en nuestra infancia, volvemos al caso de con una abuela con Alzheimer, enferma en casa, nos va a pasar que cambia nuestro mapa y ya caminamos por ese mapa. Y es muy difícil que eso pueda ser otra vez parte del mapa. A veces pasa, hay resilientes, hay personas que naturalmente lo logran,
Hay personas que no anulan, sino que simplemente cuando modifican sus niveles de estrés, lo vuelven a lograr. Pero el que no, necesita una tecnología que no cree hábitos negativos, que no eleve el estrés y que no nos traumatice, haciéndonos entrar a emociones más fuertes de las que podemos resolver. Y por sobre todas las cosas, que no nos dé ideas que no estén en nuestro mapa. Este es otro de los grandes reglamentos de la neurociencia. Nosotros no podemos gestionar ni tomar herramientas para resolver que no estén aprendidas en el mapa. Entonces, como no aprendo algo nuevo, sí aprendemos cosas nuevas, pero poquitas. Siempre tomamos el material aprendido y agregamos. El material aprendido y agregamos. Y dentro de ese material aprendido, si yo quiero agregar algo que se contradice al 100% con mi mapa, no va a ser aceptado. Y si es aceptado, ¿qué pasa? Redes neuronales superpuestas. ¿Qué quiere decir? Se desdobla la personalidad. Chicos, todos conocemos a la madre que es divina, pero después le pega a los chicos en casa, al psicólogo que es divino, después es pedófilo. Digo psicólogo, no es que todos lo sean, pero bueno, ese caso que salió en Crónica TV. Tú decís, ¿cómo puede ser? Están desdobladas las redes. ¿Sí? Y esto pasa porque hay dos mensajes contrapuestos. Uno que uso para el mundo y el otro es el que aprendí. Y está ahí adentro. ¿Sí? Estas grandes historias de desdoblamiento. Entonces acá necesitamos tecnología que reconecte emociones. Segundo, tecnología que respete y sepa utilizar los mensajes y reencontrar los mensajes que están en nuestro mapa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una reprogramación, vamos en un conflicto, la respuesta solo la puede dar la persona. Les doy un ejemplo. Si tuvieron una madre ultra violenta, psicótica, que los golpeaba, chiflada como una cabra, ¿sí? Y que no era para nada contenedora. Y yo de adulto les digo, tomen a su madre, imagínenla y abracémosla, chicos. Una persona cuyo mensaje es madre violencia, yo le digo abrazala, se van a parar todos los sistemas de alerta, de golpe, así, todos juntos. ¿Por qué? Porque esa imagen es sinónimo de dolor. Pero si yo a la persona le pregunto, ¿qué podríamos hacer para salir ganando esta situación, para resolver esta situación? ¿Cómo tu mente podría comprender? Y quizás mi mente dice, estaba enferma. Yo era un niño, no merecía eso, pero estaba totalmente enferma, así que me descargo de ella. No hay culpas mías, no hay responsabilidades mías, la suelto. Si tu mente puede dar esa respuesta, que es una, podría ser otra, esa es una que se me ocurrió a mí. Entonces va a pasar que vas a poder reprogramar y bajar los niveles de alerta. ¿Qué va a aprender tu cabeza? Que hay madres y algunas están enfermas, no todas. Entonces vamos a ir cambiando paso a paso lo que está en nuestro mundo. ¿Qué es lo otro que tenemos que aprender? Muy importante a la hora de crear técnicas de terapia. Además de reprogramar emociones, reconectar emociones, además de saber movernos a través de las redes neuronales con respiraciones, meditación, movimiento. ¿Por qué? Porque cada parte de nuestro sistema nervioso funciona en distintas frecuencias de onda, en otras no. Nosotros necesitamos hablarle a cada parte del sistema nervioso en un idioma que nos puede escuchar. A veces es un estado de relajación, a veces es un estado de activación, a veces es un estado de alerta. Depende a qué zona le quiera hablar. Pero además, a veces debemos hablarle llenos de dopamina, porque la dopamina nos da placer por el proceso y también nos baja el estrés del territorio tóxico. Si voy a trabajar experiencias o estrés crónico o necesito recuperar emociones porque el mundo era tóxico, voy a tener que trabajar en estado dopaminérgico. Quizás tenga que ser serotonina lo que tengo que colocar en el sistema nervioso y en el sangre. ¿Por qué? Porque la serotonina me hace sentir muy vivo, yo soy seguro de mí mismo, me da identidad, pero también me baja el estrés de ataque personal hacia mi persona. Entonces, si yo voy a trabajar, reprogramar, desprogramar, reconectar emociones que tiene que ver con fui atacado en forma personal, o no me fue dada la identidad, o
alguien todo el tiempo me criticaba, me tiraba abajo, me lastimaba, ¿sí? Entonces, si tengo que reprogramar algo de eso, voy a tener que trabajar con todo mi sistema nervioso y mi sangre en estado serotonínico. Y así como esto puede ser oxitocínico, testosterona, acetilcolina, ¿sí? Hay muchas respiraciones y hay muchas posturas que nos permiten crear ese espacio con dopamina, serotonina, oxitocina para que la conciencia se instale ahí. Y vuelvo a repetir, creamos el espacio para que la conciencia se instale. Si no, la conciencia no se instala, ¿sí? Nosotros necesitamos hablarle al sistema en su propio idioma, lo cual es súper importante. En nuestra escuela se hace con respiración, pero en otras escuelas se usa también el movimiento corporal, se utilizan otras tecnologías. Nosotros estamos recién incorporando movimientos corporales. Seguimos utilizando técnicas de gestión de consultorio terapéutico. Vamos a pasar ahora al concepto del estrés. Voy a saltar un poquito para no hacerlo tan largo. Necesitamos saber manejar el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés, como les dije hoy, cada vez que yo presto atención o cada vez que hay un estado de alerta o cada vez que algo me obliga a concentrarme o a llevar toda la energía a algo, yo tengo que anular emociones, sensaciones, pero si este pedido es muy alto, por ejemplo, corriendo una carrera, también tengo que parar los sistemas de reparación, va a desactivar parte del sistema inmunológico, va a desactivar lectores, por ejemplo, de células anormales, que es uno de los sistemas de marcadores que tenemos adentro. Hay muchas cosas que se van a apagar en función de poder cumplir con los requisitos de la realidad. Esto habla de, a veces, por qué no nos podemos concentrar, por qué no podemos dormir bien. Esto habla de por qué a veces perdemos gran parte de la capacidad emocional, porque a veces si estamos pasados de trabajo, llego a casa y no siento nada por mi pareja o por mis hijos. Y es porque no estás pudiendo gestionar el estrés y subirlo, bajarlo y regularlo hacia el lugar correcto. El estrés no es ni malo ni bueno, es un dispositivo para adaptarse todo el tiempo a la realidad. Pero, ¿y si no puedo correrlo? ¿Y si no puedo acomodarlo? ¿Y si no puedo adaptarlo? Este es un gran trabajo. Pero hay un paso más que esto, que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Y esto es algo importante entender, que si vamos a hacer una terapia complementaria, debemos entender a fuego. ¿Sí? Primero, la medicina clínica, la medicina, funciona por síntomas y está perfecta. Porque tengo un problema del hígado, gestiona ahí. Tengo un problema de intestino, me da algo para el intestino. Me duele la cabeza, me da un desinflamante para mi cabecita. Está perfecto, ¿sí? Así debe ser y le funciona. Pero cuando se empezaron a crear las terapias complementarias, las terapias alternativas, como se decían antes, y no son alternativas, porque no es esto o aquello, es esto y aquello, ¿sí? Todo junto. ¿Por qué? Porque lo complementario trabaja en otra parte. Nosotros no trabajamos por síntomas y el estrés es el ejemplo. Imagínense que son, neurocirujanos, es un ejemplo que yo doy mucho y muchos me lo escucharon, pero es muy entendible. Son neurocirujanos. Trabajan 6, 7 horas en un quirófano, parados. Quiere decir tensión muscular. ¿Dónde están los recursos? En los músculos. Para poder mantenerme parado, ¿qué son recursos? Oxígeno, hierro, fósforo, lo que sea. Pero además en mis brazos, que están trabadísimos, concentradísimos, y además en mi cerebro, yo tengo que estar mirando qué es lo que hago para poder realizar esa cirugía. Recursos totalmente ocupados. Imagínense que después quiero tener una vida sexual activa. Si soy mujer y, por ejemplo, quiero quedar embarazada, y todos los recursos están siendo gastados todo el tiempo en los músculos, en el sistema nervioso, en los niveles de atención. ¿Cuántos recursos creen ustedes que quedan para el útero para quedar embarazada? Casi nada. Y ahí empiezo, estoy desregulada, no me dispuse a tiempo, me viene mal, me duele todo, no tengo ganas. Esas cosas que nos pasan. ¿Por qué? Y porque nuestros recursos no son ilimitados. Hay una cierta cantidad, no podemos tener ni más ni menos. Y son utilizados donde son necesarios. Y después son reenviados los que sobran de nuevo a su lugar. ¿Sí? Entonces,
Si viene alguien diciendo, no quiero embarazar, o viene un varón diciendo, no sé qué me pasa, estoy como todo muy rápido, no anda bien, no me aguanto, estoy nervioso, no sé qué me... Yo agarro y digo, ¿de qué trabajas? Neurocirujano. ¿Cuántas horas estás parada? ¿Cuántas horas están los recursos en la otra parte? Entonces necesitamos cambiar, modificar los niveles de estrés para que los recursos vayan a donde queremos y no donde están. A ver, está en el lugar correcto porque estoy trabajando. Entonces, si termino de trabajar, necesito técnicas de desestresar para volver acá. Pero si tenemos estrés crónico muy fuerte, ¿sí? Si tenemos un estrés crónico, por ejemplo, porque estamos en un horrible divorcio, o estamos en un trabajo muy estresante, o estamos cuidando a un enfermo, o simplemente de niños tenemos tanta anulación bio-neurosensorial que nos faltan la mitad de las herramientas para entender el mundo, y que estoy como el cielo que pinta, y como no entiendo, no veo, estrés social, estrés del mundo, ansiedad crónica. Y si estoy así, y después empiezo a tener no me analizo, tengo gastritis todo el tiempo, el intestino nunca sé para dónde va, de pronto le dicen intestino terminal. Es decir, ¿cómo rico? Y colon irritable, pero si estoy dándole todo ordenadito al alimento como debe ser, hago ejercicio, respiro, ¿qué me está pasando? Lo que me está pasando es que hay que poder gestionar los sistemas de estrés, porque, y esto es de nuevo, esta enseñanza no es nueva, chicos. Aunque no lo crean, el doctor Sapolsky, que es el gran genio de llevar el sistema de estrés a la humanidad, sacó su libro allá en el 2000, antes del 2000, explicando esto, y nadie entiende, ni él, ni yo, ni ninguno de los científicos entendemos por qué esto no está en las calles. Que dice, el síntoma muy rara vez está donde está el problema. Por ejemplo, mi útero no queda embarazado. Quizás estás súper estresado por exceso de trabajo. Quizás estás súper estresado por estrés crónico. Quizás tenés todos tus recursos en los músculos porque de niño tuviste que pelear por tu vida, o estuviste en una casa con mucha violencia o demasiada exigencia escolar, en donde no doy abasto, no doy abasto, no doy abasto, y mi cerebro se comió todos los recursos, y ahora que ya no estoy en la escuela, me quedó el mapa armado así y yo sigo gastando los recursos ahí, por ejemplo, dándome manija, teniendo cabeza rumiante. ¿Por qué? Porque así está armado el mapa y no lo puedo dirigir al lugar correcto. Me duelen los hombros. Uno diría, ¿viene del padre? ¿Viene de la madre? Yo diría, viene del colchón torcido, de los zapatos mal hechos, pero también puede venir de la cadera torcida, de la columna torcida, también puede venir de un hígado graso, de riñones con problemas, de intestinos sobrecargados, puede venir de tantas cosas. Y también puede venir porque tenemos una postura de ocultamiento, una postura de achicamiento, tenemos una postura cabeza adentro, porque todo el tiempo me oculto por vergüenza, porque estoy deprimido, porque estoy mal. Entonces, el síntoma es dolor de hombro. Ese es el síntoma. La causa, hay más de 25 causas para un dolor de hombro. El síntoma puede ser gastritis, hay más de 20 causas. El síntoma puede ser esterilidad, hay más de 45 causas. No hay uno. Esto del diccionario es un concepto viejo, muy viejo, que tiene que ver con el siglo pasado y, como les decía, viene del concepto médico, que a la medicina sí le sirve. Y viene del concepto de alternativo, creyendo que nosotros vamos a reemplazar a la medicina. Yo soy una persona bastante mayor y cuando yo tenía 19 o 20 años se hablaba de eso. Sí, porque es esto o aquello. No, es esto y aquello. Vuelvo a decirlo, porque el viejo paradigma era de la lucha. Y además pensábamos con el viejo paradigma como si el mundo fuera un diccionario cuadrado, causa-efecto, y no como si fuera un mundo complejo de funcionamiento donde todo el tiempo hay circuitos, ¿sí? Donde todos son procesos. La idea de proceso es la gran idea de las terapias complementarias. La idea de proceso lo es todo. El tema es que hay que entender en qué proceso debo intervenir. Hoy hablamos de los procesos de anulación sensorial, emocional, perceptiva. Hablamos de los procesos de no aprendizaje. La posibilidad que por muchas razones no haya aprendido todas las posibilidades que tiene mi mundo neurosensorial y tenga que enseñarme o aprender y reconstruir mi mapa. Pero también hay un proceso muy difícil, que es el proceso del trauma.
El proceso del trauma es muy complicado. ¿Sí? Recién en el año 2010 empezaron a aparecer buenas técnicas de destraumatización. Y hay tanto por aprender, hay mucho, no está descubierto. Hoy apareció la teoría polivagal con el señor Porges hablando de, wow, el sistema vago tiene que ver con el trauma de parálisis. El trauma de parálisis lo conocemos hace 100 años, el tema que no sabíamos qué hacer con eso. Y todavía estamos recién empezando a entender qué hacer para desparalizar a alguien. ¿Sí? Y la parálisis no es me desmayo. ¿Sí? Muere mi abuelo y me agarro una diabetes fulminante. Si no fuera porque me inyectan insulina, muero. ¿Sí? Tengo un conflicto en casa, se me paraliza un riñón. No tomé alcohol, no comí mal y de golpe aparezco con cirrosis. Parálisis facial o de golpe no tengo placer, soy anerónico o atónico, me quiero mover y mis músculos no quieren. Si la parálisis no es suele estar paralizado o quedarse desmayado, hay muchas formas de parálisis. El trauma es un sistema defensivo extremo que graba una imagen, graba un evento. A ese evento lo graba con muchos detonantes. Quiere decir que cada vez que hay olores, ruidos, sensaciones, imágenes, colores, percepciones asociadas al día del trauma, se me va a paralizar algo adentro o se va a elevar el nivel de atención. De cualquier manera son parálisis, ¿sí? Porque hay personas que se quedan duros, no pueden moverse, hay personas que activan y se mueven como ciegos. No deja de ser una parálisis porque quedamos anclados en un sistema de lucha y ninguna sensación ni emoción nos permite darnos cuenta que no hay nada con lo que luchar. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, reconexión sensorial, reconexión emocional. Y acá hablamos de otra vez de desprogramar sistemas defensivos que no ayudan a nuestra vida. Entonces acá ya hablamos de desprogramar sistemas defensivos, de reprogramar qué. Y acá está esta palabra, y ya hablamos de reprogramar. No podemos reprogramar lo que no está en el mapa, no podemos reprogramar lo que no nos pertenece. Reprogramar significa modificar las redes con otras ideas. Muchos me dicen, no entiendo, porque si no tenías la idea para resolver, ¿por qué la tendrías ahora? Porque seguimos aprendiendo, chicos. Imagínense que a los 6 años los cambiaron de escuela y quedaron muy angustiados, perdieron a su mejor amigo, bloquearon algo ahí, nunca más volvieron a ser muy sociales. Pero quizás después, en 4º grado, apareció fútbol, o apareció hockey, o me pusieron en un grupo científico donde estoy con amigos que me gustan, o aparecieron 2 o 3 chicos nuevos en la escuela y me volví a encontrar a mí mismo o a mí. Y aprendí que es posible. Quizás en casa hubo violencia familiar, pero después fui a la casa de un montón de papás, de amigos de la escuela donde no se matan, no se golpean, y aprendo que aunque allá se anularon emociones, existen otras experiencias. Yo puedo, a través de tecnología, ir ganando lo que aprendí en esta red neuronal, que no es lo que aprendí en esta. Y acá está uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia. Los humanos tenemos redes neuronales superpuestas. ¿Qué significa esto? Que tenemos conceptos paralelos dentro de nuestra cabeza. Eso es una virtud, chicos. Yo, el ejemplo con el que me enamoré este año es uno que doy en donde, imagínense que son camioneros y que tienen que lidiar con el sindicato y el camión. Ahí hay una red neuronal muy desarrollada. Pero además son papás de nenes de 2, 4 y 7 años, chiquitos. Y en casa son todo oxitocina, todo amor, ¿sí? Esa red también está bien formada. Y el fin de semana son cantantes de una banda de rock, re expresivos, mucho hemisferio derecho, arte. Estos 3 personajes conviven, son 3 redes neuronales separadas y conjuntas al mismo tiempo. Los humanos podemos hacer eso, tenemos roles, personajes, tenemos distintas vivencias. Es maravilloso, pero también se nos puede ir en contra cuando tenemos bloqueos y otra que está acá. Este que no aprende y este que se aprende. Este que es una persona y este que es otra. Lo podemos usar para bien, unificando experiencias, reunificando esta memoria que está acá con esta memoria que está acá, ¿sí? Y adivinen qué, una de las leyes del inconsciente de los programas es
el aprendizaje más viable para resolver la realidad es el que voy a usar. Si ustedes reprograman para que ese aprendizaje sea viable en la realidad, para que ese aprendizaje le demostramos a nuestro ser que ese aprendizaje es el mejor para resolver la realidad a través de la tecnología correcta, resulta que nuestro sistema siempre va a usar el aprendizaje más apto. Entonces, ¿por qué no lo usa siempre? Porque hay un sistema defensivo que dice que no. Porque somos complejos. Así que bueno, ya son y 49, estamos hablando casi 50 minutos. Entonces, en resumen, una terapia complementaria tiene requisitos. El primero, que complementa. No excluye ninguna medicina que exista, ni siquiera gente medicada. Estando medicado se puede utilizar una terapia complementaria. Tiene que ser apta. Si no, ¿con quién trabajamos? Tiene que poder sanar el bienestar, el crecimiento. O sea, esto no es sanación. Tiene que contribuir al bienestar y al crecimiento. Y tiene que tener tecnología para sanar la psiquis y el cuerpo. Ambas cosas. ¿Sí? Por otro lado, tiene que tener tecnologías de trabajo que nos permita entrar a distintos estados de conciencia, a distintos lugares del sistema nervioso, a donde están las memorias que necesitamos reprogramar. Tiene que tener la habilidad de desprogramar sistemas defensivos que saltan, nos mantienen alertas y no nos permiten vivir en el mundo real, no nos permiten descansar, no nos permiten desintoxicar, no nos permiten ver, sentir y disfrutar de esta vida. Tiene que tener tecnología para trauma, porque si no, que sanamos una cosita pero la otra no. Tenemos que poder pensar. Acá hay que hacer un pequeño coach para la persona que tiene un buen mapa. Acá hay que bajar el estrés para que el mapa se manifieste porque está ahí. O acá hay que reconstruir, encontrar, armar emociones. O acá hay que desprogramar porque el problema es que hay un sistema defensivo que lo está arruinando. Tenemos que saber diagnosticar y trabajar en todos esos aspectos. Y lo que es importante también, hace más de 60 años, esto se sabe. Lo que yo creo de mí no es la verdad, es el cuento que yo me conté. Es esta mente consciente que de millones de ideas elige una para traerla a la conciencia. Todos sabemos que en los juicios se habla de que 20 personas vieron un asesinato y hay 18 versiones distintas. Una que otra coinciden, el resto no. Cuando a mí me pasa algo, si lo cuento hoy, ¿sí? Con, por ejemplo, mi pareja, y lo cuento dentro de 10 años con mi pareja, lo cuento de 20 años con mi pareja, cada vez va a ser más distinto el relato. ¿Sí? Si no, el que tiene parejas longevas, prueben. Y el que tiene padres, porque es muy joven, pruebe preguntarle a sus padres, cuéntenme esto de hace 20 años atrás, por separado, a ver qué cuento les cuentan. Porque nuestro sistema todo el tiempo está influenciado por los sistemas defensivos y está influenciado por cada vez que cuento algo, cada vez que digo algo, cada vez que vuelvo a experimentar. Porque nuestra mente es evolutiva. Siempre buscar la mejor versión, la más actualizada, pero a veces no, a veces simplemente va a buscar la ruta que todos los días uso para resolver la realidad. La neurociencia lo sabe y necesita formas de diagnóstico para poder entrar a la verdad del conflicto y no al cuento que yo mismo me cuento. Por lo tanto, hablar es importante, escucharse es importante, escuchar al otro también, pero necesitamos tener técnicas de inducción al subconsciente, que no significa ir a movilizarte, sino ir a poder ver. Necesitamos técnicas de ir a los lugares del conflicto, sin traumatizar y sin levantar más el estrés y sin provocar reacciones que no contribuyan a la salud. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, que es técnicas de neurociencia muchas. Desde el año 45, cuando se descubrió que las redes neuronales se podían modificar, se podían plastificar de plásticas, ¿no? de plásticos, sí, que eran móviles, que induciendo a alguien podemos hacer que haga lo que yo quiero, y se desarrollaron muchas formas de manipulación de las personas, sobre todo en publicidad. Pero acá estamos hablando de cómo contribuimos a la salud humana, no a lo que yo quiero que pase, no a lo que a mí me gustaría que sea, sino a lo que me hace más sano, a lo que me lleva a mi normotono y a ser una persona que siente el mundo, que se siente a sí mismo y puede tomar elecciones conscientes o elecciones viables y sanas para mi ser.
Bueno, un placer haber hablado con ustedes, un placer haber dado una charla, un placer haber estado en 3 cámaras al mismo tiempo. Saludos a la gente de la Fundación, a mi gente de Bioneurovida, a todos los que entraron al Zoom. Los invito a la cátedra de estrés y enfermedades psicosomáticas que empieza en la Fundación prontito, y los invito a herramientas de la meditación, donde no aprendemos a sentarnos a meditar, aprendemos por qué funciona, cuáles son las meditaciones, qué significa estar meditando. Si quieren saber eso, el 26 tenemos otra máster acá en ambos Instagram, el 26 a las 19 horas y el lunes 30 a las 15 horas vamos a hablar de la diferencia entre respirar, relajar y meditar, para que no nos estemos confundiendo. Un beso grande a todos, nos vemos, chaucito, besito al otro grupo y nos despedimos de la gente del Zoom.